Desde los albores de la conciencia divina se ha enfatizado el término de la Trinidad. Desde la cultura egipcia, pasando por el Trimurti hindú, la Trikaya budista y la Trinidad cristiana, todo parece apuntar al número 3. ¿Por qué? ¿Hay algún factor psicológico que motive esta tendencia o es solo una mera coincidencia? Hoy te mostraré el poder del 3 y el factor oculto que permite que esta Trinidad pueda manifestarse en nuestra realidad. Este video estará llenísimo de datos muy interesantes, datos que solo la gente que sigue este canal puede comprender porque requiere de cierto nivel de comprensión expansiva. Por eso quiero mostrártelo, ya que sé que me vas a comprender e incluso sacar conclusiones muchísimo mejores que las mías. Edward Edinger y Carl Jung, dos genios que hablaron de este tema en dos ensayos distintos, uno llamado Un acercamiento psicológico al dogma de la Trinidad y el otro Trinidad y Cuaternidad. En síntesis, ambos autores llegan a la conclusión de que pensar en una Trinidad es tan intrínseco en la vida como el impulso de amamantar a un bebé. Son arquetipos entretejidos en la tela del universo. Arquetipos a los que tendemos a seguir de forma natural. Pero eso no contesta a la pregunta del por qué, de manera instintiva, relacionamos la divinidad con el número 3. Intentaré contestar a esta pregunta volviendo a la cita de Carl Jung sobre la filosofía griega y cómo ésta juega un punto clave en la historia de la Trinidad como plano espiritual para muchas culturas. Jung menciona al filósofo y matemático Pitágoras y su estudio especulativo sobre el significado de los números. Aquí viene lo interesante, así que quédate conmigo. Según Pitágoras, el número 1 representa la unidad. Es el número del cual todos los demás números surgen y en el que las cualidades de los números pares e impares convergen en una sola unidad. Pitágoras miraba el 1 como la mayoría de las religiones ven a su divinidad más grande, una sola unidad donde convergen los opuestos y se comportan como un todo. Pero aquí viene el problema. Cuando hay una unidad, no puede existir par e impar, luz y obscuridad, bondad o maldad. Así que aquí es donde Pitágoras llegó a concebir que en realidad el número 2 es el verdadero primer número. Y es que es con el 2 que la separación y la multiplicación comienzan, lo cual a su vez hace que sea posible contar. Antes del 2 no existe el concepto de números en general. Antes de la oscuridad no podría haber luz o viceversa. Sin embargo, con el número 2 nace una especie de tensión. Con el número 1 no hay una unidad, pero el 2, que le podríamos llamar el otro, quiere ser su propio ser o tener su propia existencia. Si el 2 existe, el 1 perdería su propio carácter, y si el 2 llegase a dejar de existir, se pierde la individualidad. Volveríamos, una vez más, a la unidad del 1, pero la individualidad deja de existir porque no existe otro. Tú eres un individuo y yo otro. Si tú y yo nos unimos en uno solo, ya la individualidad deja de existir. Para arreglar esta tensión, adivina quién tiene que aparecer en el escenario. Exacto, el número 3. El 3 es la fuerza que une el 1 y el 2, resolviendo el conflicto. ¿Cómo ocurre esto? En la Trinidad cristiana tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres componentes que se creen uno solo,
pero que poseen al mismo tiempo una individualidad propia. Pitágoras establece que la unidad del 1 es explicada por el 3. Una unidad solo puede ser una si hay dos cosas unidas por una tercera fuerza. Lo mismo aplica en el yin y el yang. El taoísmo establece que el yin y el yang es caos y orden. Orden siendo el 1, caos el 2 y el Tao, que sería el 3. El Tao es un flujo que nunca se detiene, un poder o energía que ha fluido y que fluye desde siempre. Esta tercera fuerza mística se le conoce también como Chi o Ki. Y en el cristianismo podríamos hablar del mismo Espíritu Santo, una fuerza poderosa que sostiene a la Trinidad como una sola unidad. En la Cábala vemos la triada superior, Keter siendo la unidad del todo, la cual a su vez se divide en Chokma, que es sabiduría, y Binah, que es conocimiento. Chokma es 1, Binah es 2, y ambos se unen a Keter, que es el 1 absoluto. Pero bueno, aquí es donde viene lo que nos vuela la cabeza, ya que necesitamos bajar toda esa Trinidad a un plano distinto, o sea, a uno de tercera dimensión. Y es que la idea de la unidad es ilustrada de forma bidimensional. Platón se dio cuenta de que si iba a tratar de darle forma a la idea de una forma física para convertirlo en un sólido tridimensional en lugar de un plano, necesitaría pues más de una media, lo cual es imposible, porque con dos medias únicamente significa que necesitas 4 puntos y no 2 o 3 para poder convertirlo en tercera dimensión. En otras palabras, tenemos la unidad principal, pero nos hacen falta la altura, la anchura y la profundidad. Aquí Platón, después de rascarse la cabeza varias veces, llegará a una conclusión muy curiosa. Según él, el alma de nuestro planeta fue creada bajo el modelo pitagórico, utilizando una mezcla de lo indivisible, o sea 1, y lo divisible, o sea 2. Estas dos naturalezas fueron unidas por un medio, uno que participó en la unión de estas dos naturalezas. Pero este tercer componente poseía a su vez una cuarta fuerza, una que hace que ambos mundos, el divisible y el indivisible, fueran simultánea y paradójicamente diferentes. Una vez más, la triple idea de la unidad en el mundo físico toma forma cuádruple. ¿Por qué pasa esto? O más importante aún, ¿qué tiene que ver todo esto con la Trinidad? Volviendo a Jung y Edinger, ambos están de acuerdo con un punto muy importante. El 3 representa perfección y el 4 integridad. ¿Qué rayos significa esto? Hay varias ideas universales que nos ayudan a comprender esta premisa. Los 4 elementos naturales, los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones, las 4 bases de nuestro ADN, las 4 formas de la conciencia. Y en el mundo de la espiritualidad tenemos las 4 caras de Brahma en el hinduismo, las 4 caras de Dios en la visión de Ezequiel, o las 4 letras que componen el nombre de Dios en el judaísmo. Por otro lado, los monjes tibetanos meditan en mandalas de 4 lados. Ahora, volviendo a Jung y Edinger, ellos también mencionan que a veces en la Trinidad se ignora a un cuarto elemento. Esto porque no es compatible con el estado de perfección, aunque su mera existencia los otorgue de integridad. Veamos nuevamente el árbol de la vida en la Cábala para explicarlo mejor. Este árbol se comienza a estudiar desde lo que se conoce como el Ein Sof. Ein Sof significa Dios sin límites, pero su significado
es aún más profundo. A lo que quiero llegar es que ese Dios manifestó su luz y las plasmó en las 10 sefirot. Sefirot significa emanación. De estas 10 emanaciones, 7 se rompieron en fragmentos, derramando así la luz que contenían, formando el universo que conocemos, mientras que la tríada suprema se mantuvo intacta. A veces, en algunas representaciones, podemos ver que este árbol incluye una sefirot extra. La misma está en medio de la tríada principal y los otros 7 de abajo. Dependiendo de con quién hables de este tema, llegarán a interpretar esta sefirot llamada Da'at como el abismo que separa la tríada celestial del universo que experimentamos, o que más bien representa la integridad de todo el árbol de la vida. De una forma u otra, existe un elemento o emanación que da conciliación a la estructura completa del árbol. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la cosmovisión egipcia? Hay una cuaternidad entre Osiris, Isis y Neftis, donde Set, al ser incompatible con la tríada original, mata a Osiris. Con las 4 formas de conciencia, el sentimiento es la función inferior, porque el sentimiento es irracional por naturaleza. Por otra parte, el pensamiento es racional y ocupa el tope de la jerarquía. Sin importar si el 1 se asocia con el 2 o el 3, el 4 será siempre el factor que genera el movimiento e integra todo el circuito. Qué curioso que sea el sentimiento, ¿eh? El 4 es el elemento caótico que amenaza el orden perfecto de la Trinidad, el mal que amenaza lo bueno. Y esto lo digo entre muchas comillas. El 4 es el mundo tangible, físico, que amenaza la estabilidad de un reino espiritual. En la idea de Platón, el 4 es el mundo físico que corrompe la idea de la unidad. Volvamos a la Santísima Trinidad del cristianismo para explicar esto un poco mejor. Si Jesús, el Hijo de Dios, es el 2 y el Padre es el 1, ¿por qué Jesús querría separarse fuera de su Padre? No es que Jesús estuviese en contra de él. Y aquí es donde Carl Jung expone una de las ideas más infames de toda su carrera, pero que aún así, para él, tiene cierta validez filosófica. Según Jung, no se hablaba de una Trinidad conformada por Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino de Padre, Hijo y Satanás. Obvio que le llovió fuerte al buen Carl Jung cuando dijo esto. En la doctrina cristiana existe el término summum bonum, un término para definir la bondad divina y más alta que existe, desde la cual ninguna maldad se origina. Pero esto aún deja la pregunta en el aire de ¿por dónde aparece o cómo nace ese mal? En la misma doctrina cristiana, el mal no tiene una sustancia, es meramente la privación del bien. Aún así, hay que entender el mal desde una perspectiva más profunda, sin la necesidad de etiquetarlo como algo horrible, sino más bien como el caos desde donde nace la creación. Miremoslo de esta manera. La Trinidad cristiana es masculina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero, ¿dónde está el factor femenino? No podemos ignorar este factor cuando ya le dimos campo a la dualidad al introducir el 2 en la ecuación. La energía femenina puede surgir desde 2 aristas diferentes. Una es desde el caos, como lo podríamos ver en el Tao, en el cual se toma como el útero desde donde nace el comienzo del tiempo. Ahora, no malentiendas el caos como la maldad. No estoy diciendo que la energía masculina es buena y la femenina es mala. No. Sé que me entiendes cuando digo esto.
Recuerda que de una forma u otra y desde la perspectiva holística del tema en sí, el orden y el caos son meramente neutrales. Ambos son buenos y malos al mismo tiempo. En 1950, el Papa Pío XII creó la proclamación de la Asunción de la Virgen María. María subió al cielo en cuerpo y alma para situarse en el medio de la Trinidad. Y aquí tenemos esa segunda arista de la energía femenina. Para Carl Jung, esto es un reconocimiento inconsciente de lo que conocemos como el otro, unificando así la energía femenina con la masculina, la materialidad del cuerpo de María con lo inmaterial de la Trinidad. Pero aún queda en ascuas la materia de la maldad, y aquí es donde se podría suponer que si Dios es la única unidad verdadera, va a conformar en sí todo lo que es, sea esto bueno o malo. Absolutamente todo converge en Él. Él es perfección e integridad en 2, 3 y 4. Y como último detalle, que estoy seguro que te volará la cabeza, te tengo esto. ¿Recuerdas las 4 letras que conforman el nombre de Dios? Una de esas letras se repite. Así que tenemos 3 letras representadas, pero 4 en total. O sea, perfección e integridad al mismo tiempo. ¿Y cuál es el símbolo más famoso de la cristiandad? La cruz, ¿cierto? Pues resulta que la cruz es también un símbolo de cuaternidad, la separación de la Trinidad alejada de la oscuridad del abismo, Da'at o mundo material, representada con los 3 puntos superiores, y el punto inferior representado por el 4, simbolizando la integridad del todo. Y aquí es donde todo llega a tener sentido: alto, bajo, ancho y profundo, formando un cubo en tercera dimensión. El cubo que nos mantiene en esta Matrix. Hasta la próxima.